¿Me contás qué es clase media en la Argentina hoy? La clase media es el 45% de la población. Sí. Como más o menos siempre fue. Siempre en Argentina tuvimos clase alta, clase media y clase baja. La diferencia tal vez de otro momento era que nos sentíamos todos clase media y había como una mirada común del mundo, una ilusión de clase media y todos nos sentíamos ahí y todos nos reflejábamos con esa proyección de clase media. Pudiésemos o no hacer esas cosas, no importa si íbamos a Mar del Plata de vacaciones, pero los argentinos veraneábamos en Mar del Plata. Después íbamos a otro lado, no íbamos de vacaciones, pero ese imaginario de teníamos determinadas marcas en la mesa, nos vestíamos de una determinada manera, ese imaginario era homogéneo. Todos nos sentíamos de esa manera o aspirábamos a lograr esas cosas. Eso es lo que un poco se rompió en los últimos tiempos, ¿no? O sea, los fenómenos sociales no son de un minuto para el otro, sino que van pasando, pero... Ahora, una persona hoy de clase media, es exactamente, o una familia, si querés, ¿es exactamente igual a la familia de clase media de hace 30 años? La clase media es el sector, tal vez, esto es difícil, ¿no? Porque uno dice es el más vulnerable cuando en realidad hay un sector de clase baja que gana menos, que tiene menos recursos, que la casa está menos desarrollada, etc. Sí, pero no puede bajar más de ahí. Pero la clase media es la que está es la más golpeada y la que tiene más vaivenes, la que la coyuntura lo golpea fuertemente y tiene menos herramientas, tiene poco resto y menos herramientas que tal vez la clase baja. La clase baja está acostumbrada a tener red de contención, a vincularse con el barrio, la familia es muy presente. Hay políticas del Estado destinadas hay muchas políticas de La clase media no tiene subsistencia. La clase media no tiene el conocimiento de eso y no se imagina, por ejemplo, la clase baja, si no tiene cómo resolver las cosas, vive en la casa de los padres. Y las casas son como multifamiliares. Claro. La clase media no, cada uno vive en su casa, de hecho es la que más alquila. Yo te preguntaba por eso, porque Mafalda es familia de clase media. Sí. Típica clase media. Típica clase media. Comprando su departamento a crédito y comprando su Citroën a crédito. Hoy es imposible. Hoy está difícil. Hoy una familia de clase media, como la de Mafalda, no accede a un crédito hipotecario para un departamento, porque no hay, y no puede comprar un auto que vale, no sé, 4 millones, 5 millones, el más bajo. Por eso te digo, la clase media de hoy... ¿Es más pobre? Es mucho más pobre. Todos somos más pobres, también en ese punto. O sea, sí los vaivenes de la economía de la Argentina... Clase alta creo que es más rica todavía. Una partecita, sí, se va, y está sedimentada también. Hay como una sedimentación de los extremos de la pirámide. La clase media baila, ¿no? Sube y baja, pero los extremos de la pirámide están como mucho más... Claro, pero digo, pero tenés una clase media que así... Hoy el 45%, hace 20 o 30 años, no sé, de 45 o 50, igual es una clase media mucho más pobre, con mucho menos recursos y menos proyección. Y con mucho temor de futuro. Claro. O sea, le teme, no sabe cómo va a resolver para adelante y se le cayó la ilusión de lograr ser clase alta. En algún momento sí creyó que podía ser clase alta, hoy ya no. Ya sabe que no, que sus hijos no, que con suerte lo puede mandar a la universidad pública y que ya no es lo mismo que la privada. ¿Qué consecuencia tiene? Que no exista más esa perspectiva de progreso. Hay perspectiva de progreso, tal vez no de cambio sustancial en la calidad de vida, porque sí, de hecho, hasta en clase baja encontramos en todos los niveles económicos una idea o acciones hacia el progreso. La clase baja está constantemente acopiando materiales para construir una habitación más, levantar una pared, cambiar la cocina, está todo el tiempo. No sabemos cuándo lo va a hacer, no sabe cuándo lo va a hacer, no tiene una planificación, pero sí tiene el deseo de estar mejor. Todos en Argentina, todos los argentinos tenemos el deseo de estar mejor, de crecer, de estar un poco mejor. Lo que no quiere decir es un salto cuantitativo y cualitativo de la calidad de vida. Es un poco mejor. Una duda sobre la cifra de 45%. Vos decías recién, hace 20 años quizás también el 45% de la población era de clase media. No entiendo cómo si creció tanto la pobreza, pasamos del 20 al 40% y en niños 55%, se mantiene la franja de clase media. ¿Quiere decir que hubo una gran caída en la clase alta? No, la clase media es mucho más pobre. O sea, hoy bajaste los parámetros de definición de clase media. Es que en realidad pobreza y nivel socioeconómico o clase social son dos indicadores. Pobreza es casi meramente económico, es el ingreso que uno necesita para pagar determinados gastos de subsistencia.
Cuando hay más inflación que paritarias, digámoslo así, Sí. bueno, hay más pobres. Cuando hay, al revés, salario real positivo, cae el nivel de pobreza. Eso no quiere decir que cambie la estructura social en donde uno esté inserto. O sea, Que hoy eso puede es haber clase una alta. familia que no llega al nivel y es pobre, pero sigue siendo una clase media. Podría llegar a ser. ¿Por qué? Eh, Si uno de los parámetros para definir una clase media son los ingresos. Si vos ya no lo tenés ese parámetro, no estás. Porque la clase social, al menos en Argentina, y bueno, en varios países de Latinoamérica, pero al menos en Argentina se define principalmente por la educación. Ajá. Es como el capital social y el capital simbólico, más que el económico. Bien. Entonces es la educación, el trabajo, pero no tener o no tener, sino el nivel jerárquico del trabajo, otra vez los vínculos que uno construye. Sobre todo el nivel socioeconómico y la clase trabaja sobre eso, sobre el capital simbólico Sí. y sobre el capital social, el capital relacional. Se entiende y se asume que en consecuencia el económico, pero no necesariamente. Por ejemplo, en Porque es como dice Lara, realmente vos tenés 40% de pobreza, pero sin embargo tu clase baja es del 50. es del 50%. Y después tenés 40% de pobreza y tenés 45% de clase media. Es como rara la... Bueno, pero también es el contraejemplo. En más o menos 2003, 10, en esa época de paritarias Sí. súper Salario real generales, positivo. de salario real positivo, y el caso que salía hasta en los diarios era camioneros que ganaba más que un profesional, que ganaba más que un médico. No dejó de ser clase baja ese camionero. Era una clase baja con dinero, con acceso a bienes, con acceso a consumos, pero no le cambió la idiosincrasia, no le Bien. cambió la forma de mirar el mundo. Y cuando ustedes evalúan la educación, ¿a qué se refieren? ¿A que esas clases acceden a un tipo de educación, a la secundaria, terminaron algún tipo de carrera universitaria? Sí, a años de escolarización en algún punto. De hecho, eso también fue un dato súper sorprendente para nosotros, por lo menos, que el 70% de la clase baja tiene más años de escolarización que sus padres y aún así se mantiene en la misma clase social. A pesar de acceder a más años. A más años de escolarización. Lo que cambia, o lo que está cambiando, que eso sí es algo bien distinto de cómo era Argentina hace muchas décadas y lo que es ahora, y en esto sí se parece más a Latinoamérica, que es que a dónde vas es lo que define, no cuánto vas. Más años o menos años, un secundario malo o un secundario bueno, No te dice nada. son dos cosas distintas. No es, secundario ya no solo alcanza, secundario dónde, universidad dónde. Y ahí es donde, porque también eso te vincula con determinados amigos, con Claro. determinados Sectores, sí. redes. ¿Y qué pasa con el trabajo? Porque hace la Argentina de los 50 uno tenía, bueno, si vos tenías trabajo, un trabajo Sí. estable, no ibas a ser pobre y probablemente ibas a ser de clase media. Hoy ya no es más así. Hoy tener trabajo no garantiza no ser pobre, eso es tremendo. Trabajo formal. Cualquier trabajo, Cualquier- formal o informal, No, ya no, tener peor, ingreso peor, y peor todavía. aún así el formal Sabiendo tampoco. poco. Están bajos los salarios en Argentina y no alcanzan a compensar la inflación. O sea, la inflación está como yendo como mucho más rápido que lo que pueden recomponerse los salarios, y ya tener trabajo, tener contención social así en blanco tampoco alcanza. Y